Esta es nuestra hora número 4 de Fe versus Temor. Y habíamos quedado en nuestra clase anterior con la palabra probos, que significa intimidado por el enemigo, terror, querer huir, ¿verdad? Y dijimos que nosotros no huimos, que si nosotros conocemos la palabra de Dios y el poder que está en la palabra de Dios, entonces nosotros no huimos, sino que nosotros nos quedamos allí y estamos fuertes, ¿no? No le damos la espalda al enemigo ni nada. Y la palabra de Dios dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Lo has leído alguna vez? Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién tiene que huir? Esa es mi pregunta. ¿Quién tiene que huir? ¿Tú tienes que huir o es el diablo el que tiene que huir? Me parece que es el diablo el que tiene que huir, no tú. Tú no tienes por qué darle la espalda a los gigantes, a los problemas, a las circunstancias. Tú te quedas y el diablo huye. ¿Sí? Y eso es todo. No dice, diablo resiste a las personas y ellos van a huir de ti. Eso no es lo que la Biblia dice. Nosotros vamos a estar bien. El que tiene que huir es Satanás. Y nosotros le perseguimos con la palabra de Dios, ¿sí? Ese es el verdadero orden de las cosas. Nosotros le perseguimos con la palabra de Dios. Dios no planeó que los creyentes estemos huyendo. Por eso, la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, armadura que muchos cristianos no están usando, nos protege. Yo te quiero leer rápidamente allí en Efesios. En otra clase lo vamos a profundizar, vamos a estudiarlo mejor, pero quiero mostrarte la armadura aquí, ¿no? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, evidentemente es una lucha. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿cómo es la armadura? ¿Qué partes tiene? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta es una pieza para los lomos, la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, por el frente, coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estos son tus zapatos, ¿verdad? Sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dime en qué momento la armadura muestra que tiene algo para la parte de la espalda. Nunca. Dios no diseñó la armadura del creyente con una pieza para cubrir la espalda. ¿Y la razón cuál es? Que tú jamás le das la espalda al enemigo. Nunca. Nunca. La armadura te cubre por el frente. Toda la armadura es defensiva y tienes solamente un arma de lucha que es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Son tus confesiones de fe. Pero no tienen nada para la retaguardia, no tienen nada para la espalda. Usa la armadura. Amén. Y no le des la espalda al diablo. La armadura te protege. Y si tú usas la armadura, entonces no hay problema. Pero si no usas la armadura, eres el blanco perfecto para Satanás. Él te va a herir. Pero si tú estás firme con la armadura puesta y haces frente al enemigo, entonces tienes todo lo que necesitas para ganar. No debemos huir más. Vamos a enfrentarlo con la palabra de Dios. Algunos han huido por años del mismo problema, de la misma situación, el mismo temor, el mismo trauma, toda la vida huyendo, toda la vida escondiéndose, toda la vida evadiendo. Tienes que verlo todo sin temor, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No le des la espalda al diablo jamás. Amén. Y Lester Sumrall, él predicaba muy fuerte en contra del diablo. Si tú encuentras libros de Lester Sumrall, te los recomiendo. Cómpralos, léelos. Si vas a un mercado de pulgas y encuentras un libro de Lester Sumrall, cómpralo, es buenísimo. Y un día el diablo entró en su habitación y comenzó a molestarlo, ¿verdad? El hermano Lester estaba durmiendo, entonces Satanás estaba moviendo allí su cama para despertarlo. Cuando Lester se despertó y vio que era Satanás, lo miró así medio somnoliente. Ay, solo eres tú, déjame dormir. Y se dio la vuelta para seguir durmiendo. Cuando él se dio la vuelta para seguir durmiendo, notó
que la cama no estaba en su lugar. Satanás había corrido la cama de su lugar porque estaba tratando de despertarle, de molestarle, ¿verdad? Entonces Lester se sentó, se incorporó en su cama, el diablo ya había salido por la ventana, entonces le dijo, diablo, ven aquí. Satanás se devolvió, porque es que tú tienes autoridad sobre él en el nombre de Jesús. Él tiene que obedecerte. Tú le llamas, él tiene que venir, ¿no? Pero ¿para qué le llamas? La cosa es para qué le llamas. Entonces Lester le dijo, tienes que dejar la cama donde la encontraste. Entonces el diablo, pum, 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 movió la cama y la dejó en su lugar otra vez. Ahora te puedes ir. Y el diablo volvió a salir por la ventana. Para hacer eso tú tienes que saber quién eres. Y tienes que saber cuál es el sitio que le en el cual Satanás debe estar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el lugar del diablo? Y la verdad es que el hermano Lester nunca le daba la espalda a Satanás, ni siquiera daba reversa en su carro, ¿sabes? Él fue una persona, fue un ministro súper especial. A cada lugar donde él iba para establecer la obra de Dios, él llegaba solamente con su maleta, con su ropita y nada más. Él llegaba al sitio, buscaba dónde vivir y comenzaba a establecerse en el lugar, entonces comenzaba a buscar una casa y a conseguir todas las cosas que la casa necesitaba. Cuando su obra terminaba allí, él dejaba un pastor encargado, la persona que se iba a hacer cargo en adelante de la obra, y dejaba a esa persona en esa casa con todo lo que él había conseguido para que esa casa fuera habitable, y se iba nuevamente con su maleta que contenía solo su ropa y nada más. Entonces él construía siempre sus casas y él mandaba construir siempre el garaje de una manera en que él pudiera ingresar con su vehículo de frente y salir de frente por el otro lado. Él ni siquiera daba reversa en su carro, nunca le daba la espalda al diablo y nunca echaba reversa en su propio vehículo, ¿no? Para que tú veas la clase de persona que él era. Y la palabra de Dios dice que resistas al diablo y él va a huir de ti. ¿Cómo? Pues necesitas resistirlo con la palabra de Dios. Es con la palabra como tú lo resistes. Tú no lo resistes haciendo fuerza y resistiendo al diablo, no. Tú no lo resistes con tus pensamientos, tú no lo resistes con tus sentimientos o tus emociones tampoco, tú le resistes con la palabra de Dios. Amén. Porque sabes una cosa, si tu fe no puede mover tus labios, te digo esto con mucho amor y respeto, pero si tu fe no puede mover tus labios, entonces no va a mover absolutamente nada más. No va a mover al gigante, no va a mover la montaña, no va a mover el sicómoro, no va a mover absolutamente nada. Lo primero que tu fe mueve es tus labios. Amén. Míralo de esta forma. El llamado en la vida del diablo es huir. Tu llamado como creyente es perseguirlo, punto. Amén. Ahora, el versículo completo dice que tú necesitas someterte a Dios y entonces el diablo huirá de ti porque tú le resistes en el nombre de Jesús. Fíjate que Jesús se sometió a la palabra de Dios en Mateo capítulo 4 y él resistió al diablo y el diablo huyó de él, y eso es clave. Si tú no estás sometido a Dios, pues puedes resistir al diablo todo lo que tú quieras y el diablo no va a huir porque tú necesitas estar sometido a Dios primero. Amén. Veamos lo que dice allá en Proverbios, capítulo 28, el versículo 1. Acompáñame, si eres tan amable, a Proverbios, capítulo 28, el versículo 1. Huye del impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Huye, ¿quién? El impío. ¿Quién es el impío? El que no tiene su fe depositada en Dios. Ya, ese es el impío. Huye del impío sin que nadie lo esté persiguiendo. Mas el justo, ¿y quién es justo? Tú eres justo. Tú fuiste lavado por la sangre de Jesús, tú has sido justificado por la sangre de Jesús. El justo se queda firme como un león. Está confiado como un león. Amén. ¿Conoces el chiste del león cristiano? Bueno, a mí una de las cosas que me gusta son los chistes, ¿no? El chiste del león cristiano es que había un cazador allá en la selva y entonces él tenía un león ahí cerca y él decidió, bueno, ese es el león, ese es el trofeo de mi cacería, es este león, ¿no? Pero el león derrotó al cazador, le desarmó, le quitó su rifle y de repente el león se arrodilló y el león estaba orando. Entonces el cazador dijo, ve, pero qué león tan raro. Ese león parecería que está orando, ¿qué será lo que está diciendo? Entonces se acercó para escuchar lo que el león decía y el león está diciendo,
Gracias, Señor, por los alimentos que vamos a tomar. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el chiste del león cristiano. Pero bueno, volvamos con lo que dice Proverbios. Entonces dice que el justo está confiado como un león. Confiado en este verso quiere decir confiado, seguro, tranquilo, esperanzado, asegurado. Y león, león quiere decir como una villa cubierta de murallas. León en ese versículo es como príncipe. Amén. Entonces, tu actitud cuando tú enfrentas problemas en la vida es que tú estás completamente tranquilo porque estás como en una ciudad amurallada y no corres el más mínimo peligro. Eso significa estar confiado como un león. Eso significa justo, confiado como un león. Por el contrario, las personas que no han sido justificadas por la sangre de Jesús o no entienden el poder de la sangre de Jesús pueden huir sin que nadie los persiga. ¿Has visto esas personas que se lavan las manos compulsivamente todo el día? ¿Por qué se lavan tanto? No necesitan hacerlo. Es porque tienen temor. Y yo encontré una lista, te la voy a leer así rápidamente porque pues no es lo más importante de la clase, pero hay miles de temores que la gente tiene, ¿sabes? Y aún pues las personas han hecho estadísticas sobre esto, los han estudiado. Y existe la ailurofobia, que es el temor a los gatos, algofobia, temor al dolor, androfobia, temor al hombre, al varón, anemofobia, temor a los vientos, afefobia, temor a ser tocado por otras personas, aracnofobia, temor a las arañas, astrofobia, temor a los truenos y a los relámpagos, autofobia, temor a la soledad, basifobia, temor a andar, padmofobia, temor a caer de alturas, acrofobia, temor a las alturas, carofobia, temor a los insectos, claustrofobia, temor a los espacios cerrados, limitados. Coprofobia es repugnancia a la sociedad y al polvo. Sinofobia, temor a los perros, a contraer rabia. Demofobia es temor a las multitudes. Dorafobia, temor a tocar pelo o piel de animales. Ergasiofobia, repugnancia al trabajo y a tomar responsabilidades. Y espero que nadie sufra de ese temor entre nuestros estudiantes, ¿verdad? Um, Gamofobia es temor al matrimonio, kinefobia, temor a las mujeres, hemofobia, temor a la sangre, laliofobia, temor a hablar en público, lisofobia, temor a volverse loco, necrofobia, temor a la muerte o a los cadáveres, nudofobia, temor a ser visto desnudo, ofidiofobia, temor a las serpientes, pantofobia, ese es un estado de temor puro, pecatifobia, temor a cometer errores sociales, farmacofobia, temor a las familias, fotofobia, temor a la luz, psicofobia, temor al frío, pirofobia, temor al fuego, rabdofobia, temor a ser golpeado, scopofobia, temor a ser observado, scotofobia, temor a la oscuridad, citofobia, temor a la comida, talasofobia, temor a viajes marinos, toxicofobia, temor a ser envenenado, zoofobia es temor a los animales, agorafobia, temor al aire libre, a los espacios abiertos, antropofobia, temor a la gente, arpaxofobia, temor a los ladrones, acuafobia, temor al agua, brontofobia, temor a los truenos, dentofobia, temor al dentista. Déjame hacer un paréntesis ahí para contarte una historia. Había una señora que murió en la silla del dentista hace muchos años cuando la ciencia no estaba muy desarrollada en esta área. Entonces la señora murió allí en la silla del dentista y su hija, que vio cuando esto sucedió, le tenía mucho temor al odontólogo, ¿no? Tenía mucho miedo de ir al odontólogo, pero era miedo. Y sabes, cuando las personas tienen una fobia o miedo, esto es algo real. Tan real que esta mujer evadió al odontólogo toda su vida. Ella nunca quiso ir al odontólogo. Ella tenía mucho miedo de ir al odontólogo. Nunca iba. Hasta un día en que ya fue inevitable. Pero es que tu situación es tan lamentable, tienes que ir al odontólogo. Y ella, bueno, cedió porque ya era una situación insostenible. Y ella fue y se sentó en la silla del odontólogo y antes de que el odontólogo la tocara, ella murió. Nadie la había tocado, nadie le había hecho daño. Ella murió por el puro y físico miedo al odontólogo. Entonces, son cosas reales y tú no puedes vivir sometido a un temor, sometido a una fobia, ¿no? Esquiofobia es temor a las sombras, cardiofobia, temor a las enfermedades cardíacas, triscadecofobia, temor al número 13, araquibutirofobia, temor a que la mantequilla de maní se pegue al paladar, amaxofobia, temor a conducir o estar en automóviles, anuptafobia, temor a la soltería, peniafobia, temor a la pobreza, tropofobia, temor al cambio, gerifofobia,
Gefirofobia, temor a cruzar puentes. Amén. También están aquellos a quienes les da miedo volar en avión, y yo no sé si tienes suficiente edad para acordarte de Mario Baracus, ¿verdad? ¿Te acuerdas Mario Baracus allí en Los Magníficos? A él había que doparlo o darle un golpe y sencillamente, sí, inhabilitarlo para que él pudiera volar en un avión. Y una persona que tiene alguno de estos temores en su vida definitivamente está huyendo sin que nadie lo persiga. Amén. Eso es lo que está sucediendo. Y si tú escuchas todo lo que las personas dicen, rápidamente tú vas a desarrollar temores también. Tú no puedes estar confiando en lo que digan las personas, en lo que las personas crean o piensen. Tú debes estar confiado en Dios y en su palabra todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo te voy a decir con mucho amor, lo había mencionado en la clase anterior, pero déjame decirlo nuevamente. Tú no puedes vivir dependiendo en todo lo que sale en las redes sociales. No puedes vivir dependiendo en todo lo que dicen los noticieros. No, o sea, Goliat le dio 80 noticieros con mensajes de temor intimidantes a los israelitas y los tenía congelados, petrificados de miedo. David vino a escuchar el noticiero 81. La diferencia, David escuchó lo mismo que escucharon los demás, solo que los demás escucharon 79 repeticiones, 80 repeticiones. David solo escuchó uno. Y cuando escuchó el primero, él se levantó en fe y dijo, no, esto no es la verdad. Él no se puso a seguir escuchando, seguir escuchando, seguir escuchando, seguir alimentando el temor del gigante, porque entonces habría sido derrotado por el gigante. Sucede lo mismo contigo. Tú no puedes estar escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y escuchando todo lo que Satanás está haciendo en el mundo y luego pretender salir y tener éxito por la fe. No va a funcionar así. Tú necesitas escuchar fe, necesitas escuchar la palabra de Dios. Amén. Si estás confiando en Dios y en su palabra, eso produce resultados en tu vida. Si tienes un temor y lo alimentas, pues eso produce un resultado también. Cuando tú dices, mi mamá murió de cáncer, yo también me voy a morir de cáncer, pues tú estás dándolo por hecho, estás abriéndole la puerta. Amén. Y fe es lo que nosotros creemos de acuerdo con la palabra de Dios. Temor produce lo que el diablo está diciendo. Y el diablo siempre trae malos reportes, ¿no? Esto es una constante. Satanás siempre te va a traer un mal reporte. Él trae circunstancias a tu vida en el área en la que tú más temor tienes. Si tienes temor respecto a la sanidad, entonces Él te trae circunstancias de salud todo el tiempo. Si tú estás teniendo temor en el área de las finanzas, pues Él te trae ataques en el área de las finanzas, ¿no es cierto? Cuando tú empieces a confiar en Dios, a no angustiarte, a no preocuparte, a no tener temor, entonces la bendición de Dios va a venir a tu vida. Si es en el área de sanidad, no te atemorices con el primer dolor. Hay personas que experimentan el primer dolor y ya están planeando su convalecencia, su muerte, su entierro, y solo tuvieron el primer dolor, ¿no? Y bueno, si tú sabes un poquito acerca de la vida de Kenneth Hagin, que está en sus libros, déjame decir esto acerca de los libros asignados para leer durante el programa son muy valiosos, pero muy, muy, muy valiosos. Créeme que son libros de fe y que tú vas a ser grandemente edificado si los lees. En uno de sus libros, el hermano Hagin cuenta cómo se levantó del lecho de enfermedad con la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios y tomando autoridad. Pero un día cuando él estaba caminando en su oficina, el diablo vino y le trajo un dolor de cabeza. Y le dijo, si te das cuenta, es el mismo problema otra vez. En realidad tú nunca fuiste sanado. Y el hermano Hagin tuvo que tomar autoridad de nuevo y decirle, diablo mentiroso, tú eres un mentiroso, dolor de cabeza, te vas en el nombre de Jesús. Y automáticamente el dolor de cabeza se fue. Entonces tú necesitas hacer las cosas de esa manera. Si cuando te duele la cabeza, tú piensas, qué dolor de cabeza tan raro. ¿Será que tengo un tumor en el cerebro? ¿Sabes lo que pasa cuando tú dices esas palabras? Que Satanás te está escuchando. Entonces él dice, ve, no tiene un tumor en el cerebro, pero es una idea magnífica. Mandémosle uno de una vez. O sea, tú le das ideas a Satanás y eso no es lo que tú necesitas hacer. Cuando tú caminas en la palabra de Dios, entonces las cosas se vuelven manejables para ti. Vamos al punto 4 en nuestro bosquejo. Si me puedes acompañar, por favor, al punto 4 de tu bosquejo. Dice lo que el temor trae.
El punto número 4 en nuestro bosquejo dice lo que el temor trae. Entonces veamos lo que sucedió en la vida de Job. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de él, pero la verdad es que todos los problemas de Job comenzaron cuando él empezó a albergar temores en su corazón respecto a sus hijos. Ahí es cuando los problemas comenzaron para él. Veamos lo que dice en Job. Job está antes del libro de los Salmos. Y vamos allí a Job capítulo 1, versículo 1 para saber quién era Job. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nota esto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hay personas que predican acerca de Job. Ellos tienen buenos corazones, pero no están viendo las cosas de la manera correcta. Porque ellos dicen, es que Job era impío. Es que Job pecaba, por eso vinieron a Job todas esas tragedias, todas esas cosas, porque Job no era piadoso, Job era un hombre pecador, y pues qué pena me da, pero yo acabo de leer que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que la Biblia dice. A mí me suena como que él era la clase de creyente, la clase de cristiano, que diezma y ofrenda y hace obras de caridad, y sirve en la iglesia, y siempre que la puerta de la iglesia está abierta, él está allí presente en las reuniones, en los servicios, y lee la Biblia y ora y ayuna. O sea, a mí me suena como que él hace las cosas bien. No me suena como que es un pecador cuando leo Job capítulo 1, verso 1. Amén. Pero él tenía temores operando en su vida. En verdad, lo que le sobrevino vino por causa del temor. Porque allí en el verso 4 y verso 5, mismo capítulo 1, vamos a leer verso 4 y verso 5, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job venía y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y esta es la clave. Él estaba viendo que sus hijos se reunían para pasarla bien, ¿no? Estaban alegres, les gustaba la buena vida, pasarla sabroso, comiendo y bebiendo seguramente y bueno, de fiesta. Entonces él comenzó a tener un temor sobrecogedor en su corazón acerca de sus hijos. Él pensó que ellos estaban pecando y que quizá ellos estaban ofendiendo a Dios en sus banquetes. Entonces, a causa de ese temor, él ofrecía holocaustos y sacrificios para perdón de pecados de sus hijos. ¿Sí? Ya sabemos que cuando una persona está en temor, no está en fe. ¿Recuerdas eso? Que si una persona está en temor, no está en fe. Y mira lo que dice la escritura en Romanos capítulo 14, el versículo 23, la parte C. Vamos allí a Romanos capítulo 14, el versículo 23, la parte C. Dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Ojo con todos estos pensamientos que van juntos. Si tú no estás en fe, estás en temor. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la actitud de Job es que él estaba teniendo temor porque pensó que sus hijos estaban pecando. Entonces él estaba orando mal, ¿no? Job estaba ofreciendo sacrificios por el pecado cuando él no era el que estaba pecando, ni le constaba que sus hijos estuvieran pecando. Eran sacrificios que no provenían de la fe, sino que provenían del temor. Y ese fue el problema. ¿Cómo debía haber orado Job? Pues él debía haber orado en fe. Usar la palabra de Dios para orar por sus hijos. Eso es lo que él debió haber hecho. Y cuando tú ores por tus niños, si tú tienes niños, nunca jamás ores en temor. Hay quienes son expertos
expertos en la angustia y el temor. Ay, Señor, es que yo no sé qué está pasando en la vida de mi hijo y yo tengo miedo. No, no ores así por tus hijos. Di, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, dale un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo para que él sepa cuál es la esperanza a la que tú le has llamado. Señor, hazlo firme, perfecto y completo en todo lo que tú quieres. Señor, tú mismo afírmalo, perfecciónalo, fortalécelo y establécelo en el conocimiento tuyo, Señor, en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de tu palabra y de tu espíritu. Hay tanta palabra que tú puedes hablar acerca de tus hijos, pero no ores con temor, no digas oraciones llenas de temor, porque lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí ves? Ese pequeño detalle le abrió la puerta al diablo en la vida de Job. Mira lo que dice allí en Job capítulo 3, el verso 25. Vamos nuevamente a Job y veamos lo que dice allí en el capítulo 3, el verso 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Porque el temor que espantaba me ha sobrevenido, me ha acontecido lo que yo temía. ¿Sabes? Quiero decirte que como familia pastoral, nosotros no somos perfectos. A veces nos escachamos para decir algunas cosas, pero con mucho amor y respeto yo te voy a decir que a mi familia, ay, yo le doy duro. Cuando alguno dice alguna cosa que está por fuera de fe, yo le digo, el temor que tenía, ese me sobrevino, ¿no? Ya saben lo que les estoy diciendo, pero es que no puedes tener temores y pretender que las cosas salgan bien. Amén. Entonces Job aquí reconoce que él tenía temor operando en su vida y que estaba fuera de la voluntad de Dios, y eso fue lo que trajo esa situación de pérdida tan espantosa a su vida. Perdió sus bienes, perdió sus niños que tanto amaba y por los cuales él temía tanto. Ahora mira lo que dice en Job capítulo 42. Vamos a saltar todo el libro de Job, pero vamos al capítulo 42, al versículo 3, la parte B. Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, básicamente él reconoce que no sabía. Y en el verso 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Job es consciente de que no conocía la voluntad de Dios, ni confiaba en él, ni confiaba en Dios respecto a sus hijos. No había aprendido cómo dejar todas sus cargas y preocupaciones en las manos de Dios, pero ahora él estaba dispuesto a aprender y estaba dispuesto a confiar, a no abrirle la puerta al diablo con temor nunca más, y el Señor lo bendijo. Le dio el doble de riquezas que él poseía al comienzo de su historia y otros 7 hijos y 3 hijas con los cuales gozarse. Y también hay otra cosa relacionada con el libro de Job, solo un comentario más, y es que algunas personas que quieren parecer muy piadosos en el cuerpo de Cristo, ellos dicen, no, hermano, es que estoy atravesando por la época de Job en mi vida y estoy atravesando un desierto y entonces estoy en este desierto. ¿Cuánto tienes en este desierto? Como 10 años. Pues déjame decirte con mucho amor y respeto que todo el episodio ocurrido en la vida de Job no superó los 9 meses. Solo fueron 9 meses. Si tú estás viviendo una experiencia como la experiencia de Job, máximo deberías estar allí durante 9 meses y luego levantarte prosperado y victorioso en el poderoso nombre de Jesús. Si no, es otra cosa, ¿no? Y frecuentes comentarios pequeños de temor son los que le abren la puerta al diablo en nuestras vidas, ¿sabes? Tal vez tú estás meditando algo así como, ¿y si mi esposo me deja? El temor produce las cosas que estamos temiendo, las cosas que más estamos temiendo. ¿Y quién me va a dar trabajo a mí? Yo estoy muy viejo para que alguien me dé trabajo. Bueno, tú escoges si tú caminas en fe o caminas en temor. Tú decides hablar la palabra de Dios o las circunstancias. El temor es lo opuesto a la fe. Y si no estás en fe, estás en temor. Y escuché la historia de un hombre, él ya tenía como 50 y tantos años y estaba cerca a la edad de la jubilación, trabajaba para una empresa, faltaba poco para su retiro, pero todavía faltaba un poco. Y esta empresa se fusionó con otra. Cuando una empresa se fusiona con otra,
pues hay cargos que son eliminados y hay personas que no, digamos que tienen dos personas para ocupar el mismo cargo, pues solo eligen una y la otra sale, ¿no? Y este señor salió despedido de su compañía y a una edad en la que ya no era fácil encontrar trabajo. Cuando su hijo, un ministro de Dios, vino a su casa, lo encontró pues absolutamente derrotado y deprimido, ¿no? No, me echaron y yo todavía no alcanzo a la pensión y ahora quién me va a dar trabajo con la edad que yo tengo y ta 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 ta. Ta. Entonces su hijo le dijo, papá, quiero que no estés angustiado, quiero que no estés preocupado y tú vas a hacer la siguiente confesión de fe, más o menos iba así. Señor, te doy gracias porque tú me vas a dar un mejor trabajo, con mejores garantías y voy a obtener una mejor jubilación. Papá, repite eso conmigo. Y él al comienzo lo repitió en un volumen muy bajito y con ese estado anímico muy bajito. Y le dijo, papá, quiero que repitas esto hasta el cansancio. Repítelo siempre. Y Señor, gracias porque tú me vas a dar un mejor trabajo con mejores garantías y voy a tener una mejor jubilación. Señor, gracias porque tú me vas a dar un mejor trabajo con mejores garantías y voy a tener una mejor jubilación. ¿Y sabes qué? Vino una compañía, estaba buscando a alguien exactamente con su perfil profesional y lo llamaron y le dijeron, mira, queremos que trabajes con nosotros y sucedió efectivamente lo que él estuvo confesando, la confesión que le dio su hijo. Y al comienzo, obvio, él no estaba creyéndola con su corazón, él comenzó a confesar allí muy deprimido, muy bajito de nota, pero la fe fue creciendo dentro de él, se fue alimentando su corazón con la fe y finalmente podía decirlo muy convencido y muy confiado y llegó a suceder. Y así es como funciona la fe, ¿sabes? Y las personas dicen muchas cosas como, bueno, ¿y si fracaso en mi negocio? Veamos lo que dice allí en Marcos 11, versículo 23. Si me puedes acompañar, por favor. Vamos a Marcos capítulo 11, el versículo 23. Marcos 11, 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y esta es una escritura tan importante, ¿verdad? Y hay quienes critican a las personas de fe porque dicen que, sí, son los que tú repites y recibes y no sé qué, pero hombre, es lo que la palabra de Dios dice, es que no estamos inventando nada. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es lo que la escritura dice, no veo por qué hay que denigrarlo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces menciona este verso la palabra creer y cuántas veces menciona la palabra confesar? Pues creer solo está mencionado una vez y confesar está mencionado 3 veces. Vuélvelo a leer. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, una vez dijere, a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, una vez creyere, que será hecho lo que dice, segunda vez, dice, lo que diga, le será hecho. 3 veces habla acerca de confesar, una sola vez acerca de creer. Bueno, te voy a dar información acerca de este pasaje que es muy importante. La primera vez, cuando se utiliza la palabra dijere, esta palabra en el original es la palabra epo. Y esta palabra en el original significa mandato, ¿sí? Es la palabra mandato. Tiene que ver con la autoridad que tú puedes ejercer como creyente. Porque cuando tú hablas, tú mandas, tienes autoridad en el nombre de Jesús, porque eres un nacido de nuevo, porque perteneces a la familia de Dios, a la familia del cielo. Entonces tú hablas con autoridad, tú ejerces autoridad cuando hablas. Luego está la palabra dice. Y la palabra dice en el original es la palabra laleo. La palabra laleo quiere decir hablar claro, ¿sí? Es tan claro porque tú usas tu propia voz y eres valiente con lo que dices. Tú dices las cosas por convicción. Eres consistente con tu confesión, lo dices con autoridad y lo dices bien consciente de lo que estás diciendo, ¿verdad? Y luego está la palabra diga. Y la palabra diga en el original es la palabra lego. Y la palabra lego significa discurso continuo y sistemático, ¿no? Y básicamente tú conoces la palabra lego porque venden unos juegos
para niños y aún hay para adultos también, para niños de diferentes edades, pero también para adultos, que son los juegos de Lego. Y si tú recuerdas bien, esos juegos de Lego se trata de bloques para construcción. Construyes cosas con esos bloques de Lego. Entonces esta palabra diga se refiere a construir con esos bloques. ¿Qué bloques son? Tus palabras de fe. Tú vas construyendo realidades para tu propia vida en la medida en que tú vas diciendo palabras de fe de tus labios. Entonces vamos a volver a leer la escritura con estos significados de una forma clara. Con epo, con dijere, es autoridad que tú estás ejerciendo. La leo es que estás utilizando tu propia voz. ¿Te acuerdas que yo te dije que no sirve que tú le digas a tu pastor, pastor, venga y le habla a mi montaña para que se corra? Que no sirve que tú le digas a tu mamá, mamá, venga y le habla al gigante para que no me moleste. Y que no sirve cuando tú le dices a tu abuelita, abuelita, venga y le habla al sicómoro para que se desarraigue y vaya y se plante en el mar porque estoy sufriendo mucho. Así no funciona. Tú mismo marcas la línea 018.000 y hablas con tu gigante, con tu montaña y con tu sicómoro, con tu propia voz, con autenticidad, ¿cierto? Tu propia voz valiente. Eso es dice, la leo. Y diga es construir con bloques de Lego, ¿verdad? Entonces, epa autoridad, la leo, usas tu propia voz, Lego, discurso sistemático, constante. Entonces, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, entre paréntesis, ejerciere su autoridad a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice con sus propios labios. Entonces lo que diga, lo que vaya construyendo con un discurso sistemático y consistente, le será hecho. ¿Cómo es posible que tú seas la clase de creyente que no confiesa la palabra de Dios después de saber esto? Amén. Tú no le hablas a Dios acerca de la montaña. Tú no le hablas al gigante acerca de la montaña. Tú no le hablas al sicómoro acerca de la montaña. El Señor ya sabe que está ahí. Tú le hablas a la montaña la palabra de Dios. Tú le ordenas al gigante con la palabra de Dios. Y tú haces una obra sobrenatural y poderosa con ese sicómoro con la palabra de Dios. Le ordenas desarraigarse y plantarse en otro lugar y no estorbar tu vida. Tú le hablas a la montaña, al gigante y al sicómoro la palabra de Dios. Epo, la leo y lego. Dios ya sabe que tu problema está ahí, pero te dio todo. Y una buena confesión funciona, amén. Si nosotros creemos mal y confesamos mal, pues también funciona. Y recuerda que es muy importante la fuente de la cual tú te alimentas. La duda o la incredulidad son el resultado de falta de información o de revelación de la palabra de Dios. Es ignorancia también. Y a veces la duda y la incredulidad solo vienen como resultado de no querer entender, ¿sabes? La palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando dudas o tienes incredulidad, no crees, temes, estás ansioso, tienes doble ánimo, tienes preguntas, tienes inquietudes, tienes indecisiones, tienes preguntas y no tienes respuestas, ¿verdad? Estás confundido, no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, no sabes qué decisión tomar. En Romanos capítulo 4, acompáñame por favor allí a Romanos al capítulo 4. Versículo 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y esto es respecto a Abraham, que es el padre de la fe. ¿Sabes que la palabra duda tampoco dudó por incredulidad? Esta palabra duda en el griego quiere decir infidelidad, desobediencia. Duda quiere decir infidelidad, desobediencia. Cuando tú dudas, tienes una actitud de infidelidad y desobediencia ante la voluntad de Dios. La duda te motiva a seguir haciendo lo negativo, pero la fe te motiva a ir hacia adelante. El temor huye, la fe avanza. Esto es porque la fe busca a través de la palabra de Dios para saber qué dirección tomar, ¿sabes? Y piensa en un mapa. Imagínate un mapa. Y ahora, bueno, sabes que los israelitas tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida, ¿no? Acuérdate de que me gustan los chistes.
Y es mejor que te rías de los chistes, ¿no? Pero ¿sabes por qué duraron 40 años para llegar a la tierra prometida? Pues básicamente porque Moisés no quiso preguntar la dirección. Mi hijo se rió aquí y me hizo dar mucha risa, su risa. Bueno, básicamente a los hombres no les gusta preguntar las direcciones cuando están perdidos, entonces es un chiste. Moisés estuvo 40 años en el desierto con los israelitas porque no quiso preguntar la dirección. Pero bueno, todos nosotros necesitamos conseguir nuestro mapa, ahora sí en serio, la clase, para encontrar la dirección, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir. Y la palabra de Dios es nuestro mapa. Si tú no sigues el mapa y le preguntas a otra persona, corres el riesgo de que te den malas indicaciones, ¿no? A mí me ha pasado. O sea, yo soy muy dada a que si una persona me pregunta por la calle dónde queda tal cosa, yo soy muy dada a decirle sí, ve a tal parte o coge tal mío. Yo soy muy colaborativa en ese sentido, pero a veces yo misma me confundo y mando a la persona en la dirección equivocada. Y después de que mandé a la persona en la dirección equivocada me doy cuenta y digo, ay, qué vergüenza, Dios mío, no, qué pena con ese señor, con esa señora, le di malas indicaciones. Y uno no lo hace de mala intención, sino porque sencillamente uno se confunde también, ¿ves? Entonces eso pasa cuando le preguntas a otra persona en qué dirección debes ir en la vida. Pueden tener buena intención, buenos corazones, pero si tanto el consejero como el aconsejado no están bien conectados con el corazón de Dios, puede ser que te den la dirección equivocada. Amén. Y después de hoy tú eres responsable. Tú necesitas encontrar el mapa que necesitas transitar. Necesitas caminar en fe, no en temor. Y si quieres huir o enfrentar los problemas, esa es tu decisión. Nadie más puede decidirlo por ti. Tú decides correr y enfrentar el problema o decides correr y huir de la situación. Amén. Y la duda puede atacarlo, pero tú decides si continúas dudando o comienzas a crecer en fe para poder ir al otro lado. El temor es una perversión del diablo, déjame decir eso. El temor es una perversión de Satanás. Inclusive en Apocalipsis, donde se señala a algunos que no entrarán en el reino de los cielos, se menciona a los cobardes en primer lugar. Lo puedes ver allí en Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8. Apocalipsis 21, verso 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces nota que los primeros que están mencionados allí son los cobardes, porque temor es falta de fe. Tú no puedes ser una persona cobarde. Temor en cualquier área de nuestras vidas no viene de Dios. Miedo no viene de Dios, nunca. Es algo diferente a tener temor reverente de Dios, ¿no? Eso es otra cosa. Y eso fue precisamente lo que el diablo pervirtió. El diablo no tiene habilidad creativa. Lo único que él puede hacer es copiar, tergiversar, torcer, corromper todo lo que Dios nos da. Pero él no tiene habilidad para crear absolutamente nada. Entonces Satanás no creó el temor. Él tomó el temor reverente de Dios, que sí es correcto, deberíamos tener temor reverente de Dios en nuestras vidas. Él tomó eso y lo corrompió, lo pervirtió y lo convirtió en miedo. Esa es una falsificación de Satanás. Así es que tú, como estudiante de Rema, no te puedes quedar con la falsificación. Tú necesitas aprender a vivir por fe, saber cómo vivir por fe. Amén. Y hay una rebeldía justa. Rebélate en contra de Satanás. Y sabes que hay algunos cristianos que tienen un problema con esta palabra. El otro día estuve meditando esto y yo quería ministrar en un ayuno respecto a este tema, pero pues no pude, pasaron cosas, ¿verdad? Pero meditaba en lo siguiente: tú tienes que aprender a decir no, tienes que aprender a rebelarte, tienes que aprender a decir pero. Es tan sencillo, tienes que aprender a decir pero ¿cómo así, hermana? Pues que llevan toda la vida en la iglesia enseñándonos a someternos, ¿no? Que siempre tenemos que estar sometidos y siempre tenemos que agachar la cabeza y siempre tenemos que decir que sí a todo. Bueno, dentro de la estructura de la iglesia y bien manejado, sí, pero en contra de Satanás, no, por ningún motivo. Te rebelas, dices pero y dices no. Tú vas al médico y el médico te dice, el tratamiento no ha dado ningún resultado.
usted está muriendo. Dentro de 3 meses, usted ya no va a estar con nosotros. Si tú le dices, doctor, pero yo soy sano por las llagas de Jesús, el médico eso no lo escucha y no lo entiende. Le estoy diciendo, señora, que en 3 meses usted se va a morir. Y tú tienes que aprender cómo decir no, tienes que aprender cómo decir pero, y tienes que aprender cómo rebelarte en el nombre de Jesús enfrente de eso. Amamos a los médicos, son buena gente, ellos están trabajando del lado de Dios, ellos quieren salvar a las personas y son una bendición porque te pueden mantener sano a través de la medicina y los tratamientos hasta que tu fe crezca y tú puedas ser perfectamente sano. Bendecimos a los médicos, son una bendición. Pero cuando el médico te dice, en 3 meses usted va a estar muerta, tú le dices, pues no, en el nombre de Jesús, yo me rebelo en contra de eso y yo declaro que yo soy sana por las llagas de Jesús, que Jesús envió su palabra y me sanó y me libró de toda mi ruina. Jesús envió su palabra y me sanó y me libró de toda mi ruina. Yo soy sana por las llagas de Jesús. La palabra dice claramente, mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Jesús y por sus llagas yo fui curado. En el nombre de Jesús. Amén. Y mantener tu confesión de fe. Dijere, dice, diga. Épola, leo, lego. Hasta que tú estés completamente restablecido. No tienes por qué morir. El médico lo dijo en base a su entrenamiento profesional, en base a su conocimiento, pero tú no tienes miedo y tú sabes cómo rebelarte en contra de lo que Satanás ha planeado. Amén. Esto es tan importante y bueno, quedamos aquí. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Que tengas un gran fin de semana.